Hola, bienvenidos es Apropia, conocimiento para todos. Estamos en esta serie sobre economía circular y en el capítulo de hoy vamos a hablar de una línea de investigación que es sostenibilidad y energía circular. Para eso le he pedido a Nancy Yamile Acela Soto que me acompañe. Nancy Yamile es química de formación de la Universidad de Antioquia, Mm, doctora en química, en ujú. estudios químicos en la Universidad de Antioquia también, y tiene una trayectoria larguísima en investigación en ciencias básicas. Es profesora de tiempo completo de la Universidad de Medellín Ujú. desde hace ya mucho rato, pero no les voy a decir cuánto para que no le hagan cuentas. Pero vamos a hablar con ella de un tema que en principio no me parece tan claro, pero ustedes me van a ayudar a entenderlo acompañándome en esta conversación. Profesora Nancy, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola Henry, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quiero que usted nos ayude a entender este asunto de la economía circular a partir de un elemento químico. Usted es química, Ujú, que es el fósforo. ujú. Y le voy a hacer una pregunta un poquito pueril para empezar. ¿El fósforo es bueno o es malo? Bueno, es un elemento químico, el fósforo, bueno o malo, depende. Entonces, primero es súper importante entender que el fósforo es indispensable para la vida. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo consumimos a partir de los alimentos. Adicionalmente, es fundamental en la producción de alimentos. Entonces, para que los fertilizantes sean eficientes, para que las plantas crezcan de manera correcta, debe tener fósforo los fertilizantes. Pero una problemática es que cuando hay mucha cantidad de fósforo en el agua, se genera algo que se llama la eutrofización. Entonces, la eutrofización es una contaminación exagerada del agua, crecimiento de algas en la superficie, y esto evita que la luz solar pase al fondo del agua y se mueran los peces o los sistemas acuáticos. Entonces, ahí, en esa parte, el fósforo es malo, pero el fósforo es muy bueno porque es indispensable para la vida. Otra cosa súper importante es que el fósforo proviene de una fuente que es una fuente finita. ¿Cómo así? O sea, que se va a acabar. Es una roca que se llama roca fosfórica y cada día pues se dan explotaciones de esa roca fosfórica para poder producir fertilizantes. Y como la población está en aumento, entonces, ¿qué pasa? Cada vez se necesita más producción de alimentos. Y la producción de alimentos necesita mayor cantidad de fertilizantes y los fertilizantes necesitan mayor cantidad de fósforo. Entonces, es súper importante el fósforo para la vida, se está acabando porque es de una fuente finita, está contaminando el agua por la eutrofización, pero nosotros lo podemos recuperar. Y ahí es donde nos adentramos en el asunto de la economía circular. Ujú. Cuando usted dice recuperar, nos mueve necesariamente hacia la economía circular. Pero déjeme entonces entender. Usted dice que el problema no es el fósforo, sino el exceso. Exactamente. Bueno, usted no le dijo esas palabras. Si yo digo una cosa que no es, usted me tiene que decir, porque Listo. esto es conocimiento para todos. Si el problema es el exceso y es el exceso en el agua, y le entendí bien, hace una película que no deja pasar los rayos del sol al fondo del agua, digamos en Ujú, una represa. ujú. Es cuando vemos las represas como verdosas o es que... Exactamente. No sé si la mayoría ha tenido acceso como a ver fotos o han pasado por la represa por Hidroituango y hay muchísima concentración de vegetación en la superficie. Eso es una especie que se llama el buchón de agua y crecen, este tipo de especies crecen por la alta cantidad de fósforo en el agua. O sea, el Entonces, buchón de agua se debe a la al alta exceso cantidad. de fósforo. Exactamente. Entonces, como hay mucho fósforo en el agua, el fósforo es un nutriente. Entonces, las plantas crecen de manera exagerada. Entonces, como crecen de manera exagerada, tapan así como toda la superficie de los lagos y evita pues que la luz pase al interior del agua y pues la luz es indispensable para todos los procesos fotosintéticos y ahí es donde empieza pues como toda la depresión de la vida acuática. Profesora, en ese asunto que usted va guiándonos en esta clase sobre el fósforo, me pregunto, usted ha dicho un par de veces que eso es finito Sí. y que como somos más, se va a acabar más rápido.
Y cuando se acaba el fósforo, ¿qué vamos a hacer? Eso. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos en economía circular, porque pensemos en dónde está el fósforo. Entonces, el fósforo viene de la roca fosfórica que la utilizan para producir Y fertilizantes, es ahí en donde ¿cierto? más o menos. Perdón, roca fosfórica, ¿dónde hay? Sí. Está concentrada principalmente en Marruecos, en África. En Estados Unidos también hay un poquito, pero la mayor cantidad es en Marruecos. Entonces, esa roca fosfórica la utilizan para producir fertilizantes. Los fertilizantes crecen las plantas, los alimentos, y nosotros consumimos los alimentos, ¿cierto? También en industrias donde fabrican alimentos, entonces los desechos de esas aguas de las industrias donde producen alimentos, donde producen fertilizantes, son aguas ricas en fósforo. Nuestras casas, los jabones o lo que nosotros consumimos que también tiene fósforo, esas aguas residuales que salen de nuestras casas también son ricas en fósforo. Entonces, la mayor cantidad de aguas están como centralizadas por un sistema alcantarillado y van a las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Listo? En esas plantas de tratamiento de aguas residuales hay unos métodos para remover fósforo. Y nosotros en nuestras investigaciones estamos desarrollando métodos que permitan que removamos el fósforo de esa agua, evitemos la eutrofización, pero adicionalmente nuestra metodología permite que ese fósforo que se remueva del agua lo podamos aplicar como un fertilizante. Entonces mire que ahí volvemos al ciclo, porque el fósforo que lo utilizaron inicialmente para un fertilizante y que ya se va a desechar, nosotros lo vamos a volver a utilizar nuevamente como un proceso pues de fertilización. Pareciera, escuchándola, que está más presente de lo que uno cree el fósforo en nuestra vida cotidiana. Y usted menciona los alimentos en general o algunos en particular. En general porque la vegetación, pues los campesinos o los agricultores cuando van a producir o cuando están fertilizando sus cultivos tienen fósforo, nitrógeno, potasio, entonces los fertilizantes tienen ese tipo de elementos, entonces todos los alimentos en general van a tener fósforo dentro de sus composiciones. Muy bien. Eh, Antes de que me explique bien cómo es el proceso, el desarrollo de su investigación, quisiera preguntarle cómo llegaron ustedes a ese tema. Claro, insisto, usted es química, es doctora en química. Para usted es más presente el fósforo que para cualquiera de nosotros. Pero, ¿por qué específicamente el fósforo? ¿Por qué esa inquietud? ¿Cómo llegan a esa investigación? Bueno, esta inquietud por investigar sobre el fósforo viene pues, desde mi investigación cuando yo estaba haciendo el doctorado. Entonces viene como desde el 2013 por allá, cuando yo, no antes del 2013, como 2010, cuando empecé a hacer el doctorado, uno cuando empieza como un proceso de investigación, la idea de uno en sus estudios de doctorado es resolver problemas que están pues dentro del área que a uno le gusta. Y esa era una de las áreas que a mí más me gustaba, como la remediación de aguas y todo eso. Y cuando uno empieza a mirar, cuando va a remediar aguas, que hay muchos contaminantes, entonces empecé a tener feeling con el fósforo, ya escribí mi propuesta con el fósforo porque lo que usted dice es verdad, o sea, es una problemática que es inminente y que no es tan común pues, en el diario vivir, la gente no la conoce mucho, pero cuando yo empecé a estudiarla también pensaba lo mismo, pero cuando uno empieza a estudiar uno se da cuenta que alrededor del mundo hay mucha gente interesada en esa problemática. De hecho, hay una plataforma mundial que está desarrollada para todas las personas que trabajamos en el fósforo para que la enriquezcamos y para que ahí se vaya viendo como cuáles son las diferentes metodologías, avances, desarrollos que han venido surgiendo que colaboren pues como a esta mitigación de este elemento. Es decir, investigación colaborativa. Sí, señor. Ujú. Ah, pero bien interesante. Bueno, entonces usted llega al elemento con el que dice hace feeling, Ajá. hace feeling con el fósforo. Y dice, es por aquí. Porque lo que estaba buscando no era el fósforo, sino la recuperación de las aguas, Remediación. la remediación. ¿Y qué remediación de las aguas? Remediación de aguas es
tratar de descontaminarlas, de dejarlas un poquito más amigables para el medio ambiente. O sea, es imposible quitar todos los contaminantes que hay en el agua, pero la remediación lo que trata de hacer es eliminar la mayor cantidad y dejar la mínima concentración que afecte menos los ecosistemas acuáticos. Entonces, digamos, ese es un proceso. Mm, Remediar el Aguas. agua, eliminarle elementos Mm. contaminantes, pero que tiene, digamos, de fondo la economía circular, la reutilización del agua. En, Puede ser, pero, o sea, dentro de lo que nosotros o en mi línea de investigación hacemos, el agua puede ser reutilizable, sí, para otros fines. Por ejemplo, si es un agua potable, ya no va a quedar Para el consumo para volver a humano, ser potable, pero sí puede ser para riego de cultivos, por ejemplo. para lavar carros, que lavamos carros con agua potable. Exactamente, o sea, pueden utilizarse para otro tipo de cosas, pero no para llegar hasta el punto de la potabilización, que no digo que no sea posible, sí es posible, pero entre los métodos que yo trabajo no, pues no hemos llegado hasta ese punto. Ujú, ¿Listo? Entonces, no sé si acá ya le cuento sobre los materiales que claro. utilizamos para ese proceso de remediación de aguas. Ujú. Entonces, cuando yo llego a la Universidad de Medellín, empezamos ya a revisar como la posibilidad de buscar materiales para remediar aguas y específicamente para eliminar fósforo. En ese entonces solamente era enfocado en fósforo. Entonces encontramos que están los residuos agroindustriales. Los residuos agroindustriales son todos tipos de residuos que ustedes se imaginen. Por ejemplo, cáscaras de diferentes tipos de alimentos, de naranja, de huevo, de aguacate, de banano, de limón, residuos de acerrín, muchos tipos de residuos que vienen pues de nuestras, pues de las industrias agrícolas o de las industrias. Entonces empezamos un proceso de transformar esos residuos y buscarles aplicación en remediación de aguas. Entonces lo que hicimos fue eso, remediar, transformar esos residuos a unos materiales que los llamamos materiales absorbentes, que son capaces, mediante un proceso que se llama absorción, de cuando están en contacto con agua contaminada, remover el contaminante que queramos o que para el cual hemos diseñado el material. Como es conocimiento para todos, le quiero hacer esta pregunta a ver si lo entendí. Ustedes con esos elementos de la vida cotidiana hacen filtros. Ese es el enfoque, eso es lo que queremos, que sean filtros para que puedan ser aplicables ya en plantas más grandes o en industria. Pero por el momento son materiales que todavía no están como formados en filtros como tal, pero sí son como unos materiales como en polvo, ¿sí? Ujú. Que cuando entran en contacto con el agua contaminada, absorben ese O sea, ustedes le contaminante aplican ese polvo al agua. al agua y el polvo absorbe esos elementos. Exactamente. Y ahí en donde entra el sentido de la economía circular, en la utilización de esos elementos o en lo que sigue, o en lo Exacto. uno y en lo otro. Bueno, o sea, aquí podríamos mirar la economía circular desde diferentes puntos de vista. El primero es, por ejemplo, los residuos. Le estamos dando como un mayor uso a estos residuos. Esas cáscaras de las que yo les hablé anteriormente normalmente van a un relleno sanitario, Ujú. ¿cierto? Entonces nosotros le estamos dando un uso mayor en el tiempo, Otra oportunidad. otra oportunidad, sí, lo estamos reutilizando, los estamos transformando y les estamos dando un valor agregado. Entonces ahí tenemos economía circular desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, porque estamos también evitando que se vayan a ese problema de disposición de residuos, sino que los estamos transformando y reutilizando. Nosotros somos capaces o hemos diseñado diferentes tipos de materiales que sean selectivos a remover diferentes tipos de contaminantes, porque en el agua hay contaminantes colorantes, metales pesados, fósforo, antibióticos o fármacos, como queramos llamarlo. Entonces nosotros hemos podido encontrar materiales que diseñamos en el laboratorio para que cuando lo coloquemos en contacto con el agua sea capaz de remover cierto contaminante específico. Entonces, para el caso del fósforo, por ejemplo, ¿cómo aplica la economía circular? Además que le estamos dando un valor agregado a ese residuo, que le estamos
haciendo que dure más en el tiempo su uso. Estamos absorbiendo fósforo, que recordemos que les conté que es finito. Entonces, cuando removemos ese fósforo en el material, como eso es un material que viene de una biomasa, que es un material de un residuo, ese material, imagínense, es ese polvo que generamos en el laboratorio, que es un filtro al que se le pegó el fósforo, ya lo podemos, y el fósforo se utiliza como un fertilizante, entonces lo podemos llevar nuevamente ¿a dónde? A la planta y la aplicamos para que sea un fertilizante. Entonces, mire que estamos haciendo todo el ciclo de economía circular. El fósforo que salió de la roca fosfórica, que se utilizó inicialmente como fertilizante, que llegó al agua, nosotros lo estamos sacando del agua y volviendo a colocar como un fertilizante. Y el residuo, que lo íbamos a desechar, lo estamos valorando y le estamos dando un uso diferente y un uso que realmente está volviendo al suelo a aportar como con todos los nutrientes que esa biomasa tiene. Usted ha insistido en el plural. Nosotros, lo que nosotros hacemos, lo que hemos hecho. Cuando usted piensa en nosotros, ¿en quién piensa? ¿O en quiénes piensa? Ajá, no es que hacer investigación es imposible hacerlo Solito. solo. Eso Esa imagen es, del científico allá encerrado en un laboratorio, no, solo, huraño, no. no, no, eso Eso no no, existe. no existe, eso no aplica. Eh, yo tuve la fortuna de iniciar acá en la Universidad de Medellín con toda esta línea de investigación de sostenibilidad de energía circular con la profesora Elizabeth Flores. Le vamos a Ella, dedicar un capítulo a la profesora Elizabeth Flores. ahí van, ahí están, ella realmente es mi mentora, ella fue mi coasesora de mi doctorado y pues desde muy pequeñita en mi parte de investigación he trabajado con ella y hemos venido trabajando juntas todo el tiempo. Desde que llegamos acá a la Universidad de Medellín no existía esta línea de economía circular, de sostenibilidad, no teníamos laboratorio, entonces realmente lo hemos construido eh, desde cero. Entonces realmente es un trabajo muy colaborativo entre las dos que hemos venido desarrollando. Hemos podido formar estudiantes, hemos podido generar artículos Eh, científicos, aplicar a proyectos, o sea, todo ha sido un trabajo colaborativo en sus inicios. Y hace alrededor de 3 o 4 años también a nuestro equipo se unió otra profesora que se llama Angélica Forgioni, y ella también venía de ser pues como amiga y colega desde nuestro pregrado en química, doctorado, y llegó también a aportar en la línea de sostenibilidad y energía circular mediante un postdoc. Nosotros tuvimos la posibilidad de aplicar a MinCiencias en una convocatoria postdoc, en donde ella hizo su postdoc acá en la Universidad de Medellín y la profesora Elizabeth Flores y yo la codirigimos y desde ahí ya pudimos también hacer sinergia y entre las tres hemos podido sacar pues adelante cada vez más esta línea de investigación. y usted habla de artículos científicos, más de 40 entiendo, eh, pelados, estudiantes metidos en estos temas, los van enamorando de estos asuntos. Cuando usted llegó no había laboratorios y la economía circular no solamente no existe en la Universidad de Medellín, no era un tema, dijéramos, tan popular. Ujú. Ese ir construyendo juntos conocimiento es parte de la gracia de la universidad. Sí, y también de la gracia de la universidad y del ser profesor, ¿cierto? Em, Muchas veces, pues uno escucha como que, ay, no, es muy duro los estudiantes, pero realmente yo creo que ese es el deber ser, es el relevo generacional. Es decir, o sea, yo estoy transmitiendo mi conocimiento, obviamente que no todos, a todos no les va a gustar, pero uno sí encuentra aquellos estudiantes que quieren y se enamoran del proceso y empiezan. Nosotros hemos tenido estudiantes que vienen desde quinto, cuarto semestre y han venido formándose en investigación, han sido jóvenes investigadores, terminan su trabajo de grado en el grupo, luego hacen maestría y ya están en proceso de doctorado. Entonces es como todo un relevo generacional que uno está Verlos crecer viendo. como a los hijos. Exactamente, y son nuestros hijos académicos. Realmente yo les digo, ellos son mis hijos porque es muy gratificante ver el logro que ya ellos empiezan a tener. De hecho, yo ya tengo estudiantes que están en otro país haciendo el doctorado y ya se van solitos.
Entonces eso realmente es muy, muy chévere. Profe, ¿qué sigue ¿En qué? en estas líneas de investigación? Hablamos ahora, de pronto, no sé, los filtros, de pronto cambiamos el fósforo por otro elemento, qué sé yo, ¿qué sigue en este? Claro, no, lo que hay, precisamente ayer yo estaba hablando con un colega y lo que tenemos es trabajo, o sea, lo que hay es muchísimas cosas todavía por explorar. Para estos procesos que ya tenemos un poquito más avanzados, lo que queremos es hacer transferencias tecnológicas. O sea, ya nosotros, por ejemplo, en el laboratorio tenemos un desarrollo de una planta piloto a escala de laboratorio en donde ya producimos no a nivel de gramos, como lo hacíamos antes, sino ya a nivel de kilogramos materiales para producir filtros, por Ujú. ejemplo. Ese en ese ámbito, como transferencias tecnológicas y que puedan ser aplicables a la sociedad. Eso es lo que ya más queremos, porque eso es un problema que realmente se está viendo. La generación de muchos residuos es un problema que realmente vemos. Entonces, nosotros tenemos una solución. Entonces, la idea es que no se quede acá en la universidad, sino que realmente seamos capaces de llevarla a la comunidad y que podamos explorar y que la comunidad se apropie de ese conocimiento que nosotros ya hemos desarrollado acá y que podamos generar esa solución, de que esos residuos que se están generando ya no sean más un problema, sino que realmente se conviertan en un producto que tiene un valor agregado y que puede solucionar una problemática como es la remediación de aguas, en ese sentido. Y como ya de transferencia, pero en el tema de materiales, de remediación de aguas y desde el punto de vista químico, hay muchísimo por hacer, mucho, mucho, muchísimo. Entonces, realmente ese es el quehacer de uno como investigador, que nunca se va a quedar como sin tema, porque cada vez que lee se da cuenta que sabe más poquito. Y a veces usted me trae una figura cuando dice, ya no es a nivel de gramos, sino de kilogramos. A veces los avances parecieran muy poquitos, pero son muy significativos. Sí, uno a veces como que no logra dimensionar lo que ha hecho, ¿cierto? Porque, y a uno que está como en las ciencias básicas, aún más, porque uno cree como que, bueno, lo que hice lo hice para un artículo y ya. Pero cuando ya logra hablar con personas de otras áreas, entonces ya cuando la investigación se vuelve un poquito más interdisciplinaria, ya uno empieza a ver que sí es posible, o sea, que sí es posible que esto que estamos haciendo tan bonito en el laboratorio y que está funcionando tan bien, sí lo podemos sacar. Entonces ahí es donde uno dice, los avances sí han valido la pena, o sea, sí hay avances. Entonces eso es como eh, ¿cómo se dice? Es el mayor reto, pero también es Estimulante, exactamente. es estimulante. Profesora Nancy, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias primero por la investigación, por lo que hace en la universidad con los estudiantes, metida en el laboratorio no sé cuántas horas, por preguntarse, Ajá. por inquietarse, pero sobre todo por ayudarnos también a llevarle a nuestros públicos distintos el conocimiento para que se apropien de él. No, muchísimas gracias a usted por la invitación. A ustedes los esperamos en otro capítulo de Apropia Conocimiento para Todos.